Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de las de entrevistas de los martes. Hoy tengo un invitado muy especial. Antes de presentar a mi invitado, y les voy a contar por qué es una persona muy especial para mí, les recuerdo que le den al botón de suscribir. Ya estamos en 20.500 en YouTube. Denle al botón de suscribir también en su plataforma de podcast favorita. Y síganos en nuestras redes sociales como Tangente GT. No se olviden de eso, que es bastante importante para que tengamos tráfico, para que tengamos vistas y para que podamos hacer de este proyecto un proyecto sostenible. No aspiramos a mucho más que eso. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de la situación de Palestina e Israel y vamos a hablar, porque creo que es un tema muy interesante, es un tema que quizá a lo mejor vemos un poquito lejano, pero también hay que tener en cuenta que Guatemala tiene una relación privilegiada con Israel, una relación muy extraña y muy especial con Israel, y la segunda razón por qué vamos a hablar de esto es porque estamos aprovechando la venida de mi invitado, que se llama Daniel Shenhar y que es, entre otras cosas, ciudadano israelí. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, gracias por haberme invitado. Solo para ser lo más transparentes, tú y yo, digamos, Daniel es uno de mis mejores amigos, que ha venido a visitar con la familia. De hecho, nos hemos pasado la semana pasada y ellos después conociendo el país. Vaya país, va. Sí, les ha gustado. Un país muy lindo, con una variedad increíble de topografía, de variedad humana muy grandes. Nos dejó, a mí, a mis niños, muy afectados. Nos gustó mucho. No queremos irnos. No se quieren ir, además. No. Y el pequeño, además, le ha agarrado con pollo campero y no lo suelta, ¿verdad? Tiene ahora una gorra de tiene una gorra de pollo campero, o sea, el israelito se ha convertido en mega fan de pollo campero, ¿no? Bueno, es medio publicidad gratis la que le estamos haciendo a esta gente, ¿verdad? Encima, pero es la realidad, digamos. A mí me hizo mucha gracia verlo ilusionado con los manjares guatemaltecos. Yo quería hablar contigo, aprovecharte, porque siempre... de hecho, una parte de nuestra relación, ¿verdad? Nosotros nos conocemos en España, ha sido enseñarnos los países mutuamente. O sea, tú y yo tuvimos varios viajes hace ya... tú eras joven, yo también era joven, ¿verdad? Pero tuvimos varios viajes por España, ¿no? Y te iba contando la historia de las monarquías. Se volvió medio monárquico por tu culpa. Por mi culpa, ¿verdad? Hablando de los Borbones, de los Austrias, de todo eso, e incluso, bueno, llegando a la España actual, ¿verdad? Y a todas las tensiones territoriales. Y yo contigo he aprendido a conocer tu país de la misma manera, digamos, explicándolo desde una perspectiva interna, pero también de una perspectiva histórica y de darle un sentido a todo lo que está pasando. A mí, una de las cosas que me parecen más interesantes de hablar de esto es... que creo que desde fuera, lo hablamos el otro día, desde fuera se ve como un conflicto donde da la sensación de que se está a punto de llegar a un acuerdo en varios momentos de la historia y que algo pasa que se rompe ese acuerdo. Y hoy por hoy da la sensación de que está mucho más difícil poder tener paz en Medio Oriente y sobre todo Israel con sus vecinos y lo que está pasando también con la gente de Palestina, y creo que merece la pena que la gente de Guatemala, que tiene tan presente a Israel y que obviamente como ciudadanos del mundo están viendo lo que está pasando, también entiendan ciertas dinámicas internas de lo que pasa ahí y por qué es que se ha vuelto un conflicto tan difícil de resolver, sí, ¿verdad? Transdoc es la feria del empleo permanente. Si usted tiene una empresa y quiere mejor talento humano, recuerde que puede contratar los servicios de Transdoc. Escriba a contáctenos@transdoc.com o visite transdoc.com
y ahí encuentra toda la información, ya sabe. Si de alguna manera no encuentra el talento humano que usted necesita para su empresa, para su organización, Transdoc tiene una base de datos muy, muy potente de ese talento humano y puede hacer, y tiene toda la experiencia del mundo para intentar empatar lo que usted necesita y lo que ellos conocen. Transdoc.com. Tú vienes de una familia que emigró a Israel, ¿no? O sea, tú sí naces en Israel, pero vienes de familias rumanas, ¿verdad? Judías, obviamente, sí, que viajan o sea, van a Israel en un contexto. ¿Cuál es el contexto en el que pasa eso? En tu caso familiar. Sí. Tengo que explicar un poco qué es el sionismo, porque justo cuando la guerra con Gaza empezó, en octubre en el mundo se empezó a hablar mucho del sionismo, antisionismo, y tengo la sensación que la gente no sabe muy bien de lo que está hablando. Entonces, el sionismo quiere decir, es el nacionalismo judío. Es un movimiento ideológico nacido en finales del siglo XIX, con los otros nacionalismos europeos que habían nacido entonces, claro, centroeuropeos, que decían los judíos... Tienen que tener una nación. Sí, los judíos son una nación diferente de las naciones europeas por donde están viviendo, y no se llevan bien con los vecinos cristianos, no se llevan bien por razones históricas, antisemitismo. Por lo tanto, tienen que tener su propio país. ¿Dónde va a ser este país? Al principio, 20 años se pensaba en África, en un lugar vacío. Se pensaba en Argentina también, ¿verdad? Argentina, Uganda, Madagascar, no sé, hubo varias ideas, pero la gran mayoría o la corriente más fuerte dentro del sionismo hablaba de la tierra de Israel, que era la tierra bíblica de donde vinieron o salieron los judíos en la época de los romanos. Entonces el sionismo, Monte Sión, la montaña en Jerusalén donde fue el templo de Salomón, es regresar a la tierra bíblica de Israel, que los judíos regresen y forman un estado moderno para los judíos. Entonces, que tiene sentido desde la perspectiva nacionalista, porque el nacionalismo se alimenta de símbolos y se alimenta de una interpretación histórica, ¿sí?, determinada. Claro, en medio de África, pues qué raíces tienes ahí, ¿verdad? Sí. O en medio de Argentina, es muy difícil agarrar esos elementos históricos y ponerlos. Es como... Y se hace, además, y hay que decirlo, es un movimiento laico, ¿verdad? O sea, no estamos hablando de religiosos, sino solo gente que está agarrando estos símbolos para formar una nación, pero no una nación religiosa. No, era completamente opuesto a la religión. Los judíos ortodoxos religiosos eran antisionistas, y los que viven en Estados Unidos siguen siéndolo. Ellos piensan que los judíos tienen que esperar hasta que viene el Mesías, y solo entonces va a pasar algo y va a cambiar el mundo y los judíos van a tener su propio reino o algo así. Pero los judíos no pueden hacer cambios activos en la historia. El movimiento sionista era completamente laico. Dijo, no, nosotros somos agentes activos de la historia. Tenemos que cambiar la realidad en la que vivimos y tenemos que ir de nuestros países, de esta vida de la diáspora, que solo aprendemos cosas judías. De minoría discriminada. A ser un pueblo independiente en nuestro propio país. Y esta ideología, bueno, salió más de Polonia, Rusia, por toda Europa, empezó a convertirse en fuerte, y especialmente en 1893, que tuvo lugar, no sé si la gente conoce lo que pasó con Dreyfus en Francia. Era un periodista, era un militar francés que por razones de antisemitismo dijeron que hizo algo malo contra el Estado francés y lo metieron en la cárcel. Lo que se llama un cabeza de turco. Cabeza de turco, y Émile Zola
Escribe el Yo Acuso, famoso. Acusó al Estado, a las instituciones francesas de entonces de antisemitismo, pero eso afectó mucho a los judíos en Europa y dijeron que sí en Francia, que era el punto de partida de la democracia. Los judíos no pueden sentirse como ciudadanos de toda regla, entonces la única salida es crear su propio Estado. Pero el problema surgió desde entonces, porque esos europeos llegan a una tierra que tal vez era suya hace 2000 años, pero desde entonces pasaron algunas cosas en este país. Y en ese terruño, en digamos. ese terreno, sí, claro. Era poblada por árabes que tampoco tenían una identidad nacional. Si en 1890 uno venía, un beduino al pueblerino que al lado de Jerusalén le preguntaba ¿qué eres? Decía, soy un pueblerino de aquí, de al lado de Jerusalén. No le decías, soy palestino. No, no sabía de esto. Formaba parte del Imperio Otomano, era un punto bastante lejano y no desarrollado. Entonces los judíos como europeos desde entonces tenían una visión bastante orientalista de la gente de ahí. Y desde entonces esa es la raíz del problema, porque los judíos llegaron con pensaron que es una tierra vacía, la gente de ahí no importaba. Nosotros llegamos a una tierra nullius, como de tierra de nadie, creamos un nuevo estado para nosotros, algo como un ideal. Y los árabes de ahí, claro, ¿quiénes son estos blancos que vienen de Polonia y Rusia? Y hay que decirlo, son fundamentalmente europeos y sobre todo europeos Ashkenazi, ¿no? Sí, europeos sí, de centro de Europa. Todos. Para quien no lo sepa, es la diferencia de Ashkenazi, es centroeuropeo, y los sefarditas son más vienen de la diáspora española, sí. ¿no? Que son los que ocuparon más el norte de África y Medio Oriente. Hace calor y nuestros perritos, nuestras mascotas sufren con ese calor. Recomendamos que, ya que el calor también lleva a que aumente la infestación de pulgas y garrapatas, que utilicen Bravecto y Bravecto Plus, el desparasitante externo original que dura 12 semanas y combate pulgas, garrapatas y ácaros. Tiene respaldo científico, no, digamos, puede la perrita estar en proceso de gestación o lactancia, y está de venta en Pet Shop o en su veterinaria favorita, Bravecto y Bravecto Plus. Todos los que tenemos nuestra mascota y nos preocupamos por ella, échenle un vistazo a este medicamento. Pero ellos no llegaron. La cosa más curiosa en esta historia es que los judíos europeos eran perseguidos por los vecinos cristianos en los países europeos y ellos querían irse de ahí. Los judíos que vivían desde Marruecos hasta Irán de hoy, persa, no sé, sí. Vivían muy bien, se iban muy bien con los vecinos, no tenían ningún problema y no eran sionistas, no querían irse. Por eso los primeros judíos que llegaron, cientos de miles de judíos que emigraron a Palestina, que era después conocida como Palestina, eran judíos askenazíes. Los sefardíes que llegan de los países árabes llegaron mucho más tarde, después de la creación del Estado, después del 1948. Entonces mi familia, como las otras familias de Europa, es una historia un poco más complicada, pero sí, la idea sionista... Pero es sobre todo, y ahí es donde esto pasa durante décadas, ¿no? Son 50 años donde tienes estas personas, porque no están amparadas por ningún Estado, yendo a lo que hoy es Israel-Palestina, ¿no? Y asentándose ahí, haciendo su vida ahí, sí, en una zona, como dices tú, periférica, con cierto espacio, ¿no? Para crecer. Y igual que el beduino pues estaba ahí viviendo, pues el blanco qué cosa más rara, ¿no? El blanco se está sentando a ti. Pero es a partir
La historia cambia a partir de la Segunda Guerra Mundial y a partir del genocidio judío. Bueno, la historia cambia más, incluso en la Primera Guerra Mundial, cuando los británicos, que siempre cuando los británicos entran empiezan los problemas. Sí. ¿Han escuchado eso? No solo son los españoles los que generan los problemas en las colonias, sino que también los británicos generan problemas. El gran problema de Palestina e Israel empezó por los británicos. Porque ¿La culpa es de los británicos? Cuando los otomanos eran... la idea del nacionalismo en la zona no era fuerte, los árabes no pensaban en estos términos, pero con la llegada del Imperio Británico y el Imperio Francés, los árabes empezaban a decir, bueno, nosotros también queremos nuestros propios estados, nuestras propias identidades nacionales, y los británicos dijeron, bueno, nosotros queremos apoyar el movimiento sionista. Era como 40 años después de la idea, que la idea empezó sin como una potencia protectora, pero los británicos en 1917 dijeron, nosotros queremos dar respaldo a ese movimiento, y proclamaron su apoyo a la creación de una casa nacional para los judíos. No dijeron ¿Una Estado. Especie de protectorado? Protectorado, sí. Y en la Liga de Naciones, creada después de la Primera Guerra Mundial, dio a los británicos el mandato sobre esa tierra, que los británicos tenían que ayudar a la gente de ahí, los judíos y los árabes, supuestamente, crear un Estado. Entonces, en 1917-20 empezaron a haber problemas interétnicos de nación contra nación. Ahí empezó la era más violenta. ¿Y consideras que los británicos, y por eso dices que son el problema, no lo trataron lo suficientemente bien, esa clase de choques? Llegaron con esta proclamación. Apoyaron a uno de los dos grupos. Apoyaron a uno de los dos grupos. Hubo como 500.000 judíos, 700.000 árabes en esta época. Llegaron, les dieron el mandato y de repente estaba claro que no tenían un plan. Como, ¿qué hacer? ¿Cómo ayudar a la gente a crear un Estado? ¿Qué tipo de Estado? Un Estado judío, pero ¿qué haces con los árabes? Un Estado árabe, ¿qué haces con los judíos? Con la promesa. Entonces, cada 2 por 3 cambiaban su política. Una vez apoyaban a los emigrantes judíos que llegaban, 2 años después cambiaban de política y decían no más judíos aquí. Ya no viene nadie más. Ya no viene nadie más. Entonces entraron ilegalmente. Era un lío y los árabes... Y entonces empezaba en los años 30 a hablar de partir el país en 2, y los árabes decían, pero ¿cómo hemos llegado de tener un país que era un entorno árabe a hablar de repente perder? Que estos canchitos, como dirían aquí, sí, llegaron. Me van a quitar la mitad de la tierra. 60, y nosotros no sabemos qué historias desde hace 2000 años, no nos interesa. Nosotros es nuestro país. Ustedes han llegado aquí hace 60 años, empezaban a llegar, nosotros estamos aquí desde 1000 años, no sabemos. Tal vez nosotros somos los judíos que se quedaron y se convirtieron en el Islam. Entonces vosotros que sois blancos y no. Y no estamos en favor de la partición. Y empezaron en los años 30 3 años de rebelión árabe muy fuerte contra los británicos, más que contra los judíos. Y los británicos con fuerza intentaron disciplinarlo con violencia, digamos. Sí, con violencia. Como hacen siempre los británicos. Muy cruel. Y de hecho, la gran catástrofe que el pueblo palestino padeció empezó no por los judíos, sino por los británicos en los años entre 36 y 39, que machacaron a la fuerza militar y política de los palestinos. Les dejaron sin la élite, que todos huyeron, sin fuerza militar, sin ninguna organización territorial. Entonces fueron los británicos los primeros que lo hicieron. Y lo que dijiste, después de la Segunda Guerra Mundial, el genocidio de los judíos en Europa, la idea de que los judíos tienen que tener un Estado
cogió mucha fuerza. Adquiere mucha fuerza. Y ahí entra Guatemala con un papel clave en 48, con el diplomático guatemalteco que era García Granados. Sí, embajador en la ONU, que fue miembro de, pienso que eran 3 diplomáticos, en 47, que decidieron el plan de partición entre judíos y árabes, visitaron el país, vieron las instituciones que crearon los judíos, el protoejército que tenían, la agricultura, los kibbutzim, que son los asentamientos que eran asentamientos socialistas, digamos, eran comunitarios, ¿no? Sí, sí, era, porque también es laico y socialista, sí. el origen del Estado. El origen era completamente socialista. Entonces, en 47, la ONU decidió en una resolución de partir el país en 2, un Estado judío y un Estado árabe. Los judíos, era el 29 de noviembre de 47, los judíos dijeron sí y salieron a la calle bailando, porque era la primera vez que la comunidad internacional reconoció claro. el hecho de la nación judía del derecho a tener su propio Estado. Pero los árabes decían, no, esto no va a pasar, no va a suceder, estos son extranjeros. No decían entonces colonialistas, decían extranjeros o que no tienen un derecho, pueden quedarse aquí, pero bajo el régimen árabe. Sí. Y empezaron, un día después de la decisión de la ONU, invadieron el país desde Líbano, Siria, Jordania, Egipto, con ejércitos. Empezó la guerra conocida entre los judíos como la Guerra de Independencia, entre los palestinos conocida como la Nakba, o la catástrofe. Y los judíos... La catástrofe es la creación del Estado sí, de Israel. La creación, por lo que pasó con los palestinos, era como 1 año y medio de guerra. Empezó como guerra civil, bajo mandato británico, y después los británicos huyeron. De hecho, salieron huyendo del país porque no perdieron el control. Y siguió como guerra entre Israel, el recién creado Israel, y los estados vecinos. La cosa es que los palestinos, como te dije, perdieron su columna vertebral en los 30 y eran una sociedad muy sin fuerza militar ni política. Sin organización. Sin organización, eran como grupos locales y todo muy como... y los judíos sí tenían un plan. Y tenían apoyo internacional y un ejército tremendo. O sea, es relativamente hablando. Es un mito, porque no tenían apoyo internacional bastante. Los Estados Unidos eran bastante recelosos. Escépticos, porque veían a los judíos estos como comunistas, no era muy claro, no eran muy aliados. Sí que reconocieron el Estado, pero no lo apoyaron para nada militarmente. Pero redes de judíos en el resto de... Redes de judíos en Estados Unidos apoyaron. Sí. El país que más apoyó militarmente era la República Checa, que nos dio rifles y aviones. Era antes de que pasó a ser República Comunista. Pero los judíos se organizaron. Esta es la cosa. Se organizaron desde que se creó el mandato británico. Tenían 25 años de organizarse, de crear instituciones, de crear como... burocracia, orden, todo eran como división territorial, todo tenía división en lo militar, era muy, muy organizado, jerárquico. No había falanges o cosas de estas, eran un ejército con un mando principal y planes, cómo conseguir el territorio que necesitaban. Entonces, y los países árabes también eran muy flojos, no tenían el poder de los gobiernos árabes, era muy flojo, eran monarquías bastante corruptas, los ejércitos mal entrenados, no bien pagados, no tenían fuerza de... Total que ahí, como ha pasado en la historia de la región a partir de la creación del Estado de Israel gana, digamos, esa guerra, y todas las demás, hay que decirlo, militarmente ha sido así. Sí. Y los palestinos
700.000 palestinos huyeron o fueron... no está claro quién huyó o quién les dijeron irse de casa. Los palestinos dicen que los judíos les sacaron de sus casas, pero 700.000 se fueron de sus hogares y Israel conquistó lo que es la Israel reconocida internacionalmente, las fronteras de antes de 67, y no dejaron a los palestinos a volver. Esta es la clave de la cuestión de los refugiados palestinos, claro, que hasta el día de hoy nos sigue. Que todo esto son 700.000 y estás hablando de muchos años. Entonces ya hay generaciones y generaciones. Me puedo imaginar que esa demografía ha aumentado a ser ya millones, ¿no? Hay como 5 millones que son reconocidos hoy como refugiados palestinos en todo el mundo, incluso que son ciudadanos de Jordania o de países occidentales, pero son considerados como refugiados palestinos porque huyeron de sus casas, y este estatus de refugiado palestino nunca se acaba. Recuerden que solo en San Miguel consigues todo lo que necesitas para tu proyecto de carpintería y remodelación. Visiten a nuestros amigos queridísimos de San Miguel en la Sexta Calle 1227 de la zona 9 y escriban o llamen al 2268-0808, 2268-0808. Todo lo que necesiten para remodelar y para hacer trabajos de carpintería en su casa, lo tienen en San Miguel. ¿Y cuántos se quedaron? 700.000 se fueron y... 150.000 se quedaron en sus casas y eran como 700.000 judíos y 150.000 palestinos que se quedaron, y estos 850.000 eran la población civil del nuevo Estado de Israel. En ese momento, digamos, principio de los años 50, estás hablando de un país socialista, un país laico y un país fundamentalmente europeo, Centro Europa, sí, ¿verdad? Eso es lo que está como inmerso en medio de ese contexto que es árabe, digamos. Sí, es una rara avis brutal, ¿verdad? O sea, es como un alien que le metes en medio de ese contexto. Pero una de las cosas que más me ha impresionado hablando contigo es cómo, de alguna manera, los cambios demográficos de Israel van explicando también, digamos, ciertas derivas políticas. Porque a todo esto, esos sionistas construyen un Estado que se parece bastante a un Estado europeo. O sea, Tel Aviv es Barcelona. Sí. Tú que has vivido en las dos, ¿verdad? Y tú, desgraciadamente, no has venido. No he podido llegar, es verdad. Pero eso lo vamos a corregir algún día. Pero Tel Aviv es Barcelona. Sí. O sea, es una ciudad tradicionalmente abierta, muy moderna, muy progresista, sí, todo ese tipo de cosas. Pero hoy ¿cuántos habitantes tiene Israel? Son 10 millones. 10 millones. 10 millones. De esos 800.000, digamos, 850.000 compuestos por 700.000 judíos israelíes, que son fundamentalmente askenazis, tienes 150.000 palestinos. Hoy, ¿cuáles son desde los años 50 hasta hoy las distintas oleadas de migración y los cambios demográficos que hacen que este sistema parlamentario digo parlamentario porque ahí va a haber un montón de fragmentación de distintos partidos, y cuando tú ves que el presidente es Bibi, Netanyahu, es porque ha hecho una coalición con unas fuerzas que también tienen que ser explicadas, digamos, sí, y que también explican de alguna manera el comportamiento de Netanyahu. Pero a partir de ese momento, ¿cuáles son los cambios demográficos que experimenta Israel? Sí, como bien has dicho, el Estado en este momento de la creación fue un Estado laico, socialista, con un partido gobernante como el PRI en México. Era un partido grande que era como el 70-80% de los votos, que era el Partido Laborista Israelí, de Ben Gurión, que fue el fundador del Estado. Pero lo que pasó en los primeros años, llegaron una gran cantidad de judíos sefardíes. Ese es el gran momento que las relaciones
entre los judíos que vivían en países árabes y la población musulmana se quiebra por la creación del Estado de Israel y la guerra. Entonces ellos empiezan a sentir discriminación en esos países donde no eran discriminados. No discriminados. Y empiezan a optar por irse a Israel, y Israel de alguna manera dice, vengan a mí porque esta es la nación de los judíos. Sí, sí. Era... De Irak, por ejemplo, expulsó a los judíos. De hecho, los judíos de Irak perdieron todo lo que tenían. Los judíos de Marruecos era un poco más pausado, pero sí, llegaron entonces como cientos de miles de judíos sefardíes y cambiaron totalmente el país, porque eran judíos mucho más... religiosos, más tradicionalistas, podemos decirlo, con una actitud medio orientalista o árabe. Eran árabes porque vivían en países árabes. Los conceptos europeos... ¿Una cultura más autoritaria, quizá? Cultura no entendía muy bien esto de la democracia parlamentaria y menos aún el socialismo. Les pareció muy raro que uno no puede tener su propio negocio, casa. Claro, porque son comerciantes, son las profesiones liberales que tradicionalmente han tenido las minorías judías. Vivían en grandes ciudades, como tú dices. Entonces, el encaje era difícil. Y como la élite era europea, askenazí, ellos llegaron sin nada y les consideraban los judíos europeos como inferiores, como eran, porque se parecían también a árabes. Empezó esto de que los judíos askenazíes estaban en el centro también ideológico y también económico, todo Tel Aviv, Jerusalén, Haifa, las grandes ciudades, o los kibutzim, los asentamientos de agricultores que formaban parte del núcleo duro de la ideología sionista, y los judíos sefardíes les pusieron en ciudades pequeñas en la periferia del país, cerca de las fronteras con los países vecinos, donde no había mucho trabajo, no había mucha educación, eran bastante dejados ahí en el desierto, en el norte lejano, y empezó a haber lo que no existía hasta entonces, una gran divergencia social entre lo que era la élite blanca, de hecho, y las clases más populares que eran sefardíes. Esto es el principio del el choque interno que tenemos hasta el día de hoy en Israel, no por razones étnicas, porque sí que hubo mucha mezcla entre los askenazíes y los sefardíes, pero si vienes de una familia tradicionalmente sefardí que tiene una historia de vida en estas poblaciones más periféricas, tienes la sensación que siempre estabas bajo control askenazí, o que era como menos valorado tu familia. Entonces pasaron unos años, como 30 años de existencia del Estado, pero el cambio político, esto llevó a un cambio político radical. Y quien llegó al poder era el partido Likud, que es Netanyahu de hoy, sí, claro. Es el partido populista de las clases populares, de los sefardíes, judíos sefardíes, que se sentían... Aunque Netanyahu es de origen askenazí, ¿verdad? Lo más askenazí claramente posible. Es hijo de profesor universitario, se educó en Estados Unidos, siempre estaba en la clase de la élite askenazí, pero él y siempre han tenido líderes askenazíes, nunca han tenido líderes sefardíes, pero como líderes populistas sí, claro. Me tomaron esta vertiente más demagógica, y era muy fácil hablar contra las élites, contra los blancos, contra el laicismo, contra el socialismo, contra los rojos, y tener más en cuenta el nacionalismo judío, la religión, la nación, lo que es la historia judía. No queremos ser socialistas o democráticos o europeos o esas ideas modernas que no son propias nuestras. Queremos regresar a un pasado más nacional. De alguna manera se redefine la nación israelí en ese momento, ¿no? O sea, de pasar a ser esta claramente laica, socialista y demás... los cambios demográficos, además me puedo imaginar, corrígeme si me equivoco, que tienen más
hijos los judíos sefarditas que los askenazíes. Entonces, todos esos cientos de miles de personas, además, en unas cuantas generaciones, empiezan a ser demográficamente más pesados, ¿verdad? Sí, y hay un cambio más que es muy importante para entender la sociedad israelí de hoy y los problemas internos que afectan también al entorno. Los sefardíes y también los judíos religiosos. Uh-huh. Siempre hubo en Israel una parte muy pequeña... Que son, digamos, los de los... sí. Para los que solo nos están escuchando, estoy haciendo así un gesto como de tirabuzones de sombreros y... Hemos visto aquí en Guatemala, en Antigua y en San Pedro de la Laguna, hay una comunidades de judíos ortodoxos que viven ahí como con casas más... para israelíes que viajan, no sé. Por cierto, ¿te ha sorprendido la relación privilegiada que tiene Guatemala con Israel? Yo nunca he visto un país con tanto aprecio hacia Israel. Una cosa, no solo en lo político, sino en las calles, en las autovías. Uno va y ve como una gasolinera de David, y una estrella gasolinera de David. Shalom, gasolinera Ebenezer, gasolinera y un chofer que nos trajo a Guatemala nos dijo el otro día que su nieto se llamaba Eitan. Yo me quedé con boca abierta porque Eitan es un nombre hebreo moderno. En hebreo quiere decir fuerte. Y yo le pregunté a ese señor, ¿pero cómo han llegado a tener un nombre hebreo? No es un nombre bíblico. Es un nombre hebreo moderno. Sí. Uh-huh. Él me dijo, porque para nosotros la nación israelí es una idea muy, muy importante, y para tener en nuestra familia un nombre así nos define como parte de un movimiento. Algo que yo como israelí me sentí un poco, bueno, ¿cómo ha sucedido esto? Pero yo... Y hay que decirlo, Daniel ha recorrido toda Latinoamérica, por eso habla español también como habla, digamos, además de haber estudiado conmigo en España, hace ya un montón de tiempo, ¿verdad? Casi 20 años. Ya casi 20, vamos camino a 20 años, querido amigo. Pero estuviste en Argentina, en Chile, en Colombia, en México, o sea, te has recorrido, por cierto, parte de una tradición, ¿verdad? Que es cuando terminas el servicio militar, para los que se quejen de temas de trabajo social aquí en Guatemala, y que a veces han manejado esa idea, son 3 años de servicio militar obligatorio, digamos, y después pasas a la reserva. O sea, es una sociedad que cuida mucho y que está militarizada hasta cierto punto, obviamente por el contexto en el que vive. Hay una tradición de irte a un año sabático después, y tú elegiste Latinoamérica por eso. Y de todos los países de Latinoamérica no habías visto un país como Guatemala con esa relación tan increíble, ¿verdad? Yo siempre que he visto una estrella de David, un nombre de eso, siempre pensaba en ti. Decía, esto le va, cuando vuelva... Esto pasa diario. Cuando vuelva, digamos, le va a encantar ver todo esto. Y yo como soy una persona bastante... Tengo mis problemas con mi país, no estoy de acuerdo con la política y tal. La gente de aquí que tan aman a Israel, a mí tengo que tener, soy prudente en hablar de los problemas, porque es una mistificación completa. Sí, así como además tenemos que apoyar a Israel pase lo que pase, ¿verdad? Y todo lo que haga está bien Israel. Cuando tienes a alguien como tú que está ahí, que pone, digamos que estás... Bueno, además de ser israelí, estás involucrado, hay que decirlo, no lo hemos dicho al principio, quizá fue error mío, pero Daniel es abogado de derechos humanos en Israel, digamos, es a lo que se dedica, no sin un costo personal para ti, ¿verdad? En medio de todo eso, mi amigo eligió ser abogado de derechos humanos, ¿verdad? Que muchas veces acabas defendiendo a palestinos acusados de ser... enemigos del Estado hebreo, etcétera. Sí, tal vez pasé demasiado tiempo en España con los progresistas de ahí. Me metieron ideas en la cabeza. De hecho, es al revés. Yo siempre te sentí en España que te hiciste mucho más conservador. Sí. Y de hecho gravitaste a gente como yo. Sí. ¿Verdad? Que, por cierto, lo puedes decir aquí en el podcast. Aquí algunos me consideran un
un peligroso comunista. Sí, esto me hace reír. Lo cual te debe sorprender bastante, que me conociste en Barcelona, Sí. ¿verdad? Yo no voy a decir todo lo que me dijiste ahí porque tal vez arruino la... Sí, claro. Pero sí, gravité. Lo que a mí me molestaba en España y tal vez en otros países es la ignorancia que la gente tiene de la situación. Yo, claro, si para España sí es un país muy anti-israelí. Muy anti-israelí. Mucho. Es quizá el otro extremo a este, que es un amor, digamos, incontestado. Ahí es como... Y más en la maestría, ¿te acuerdas? ¿no? Sí, sí. Cada vez que sonaba Israel era... saltaban Susto, algunos, susto, ¿verdad? sí, sí, y algunos progres ahí. Cuando... Y nos peleábamos con esos progres. Así nos hicimos amigos. Y cuando hablaba con ellos me di cuenta que no sabían mucho los hechos en el terreno y cómo se ha creado el problema, cuál es la situación, por hablar solo de lemas o de la justicia como una idea. Es muy bonito, pero hay gente al final que viven en un país que hay que resolver sus problemas. Pues hay 10 millones de judíos ahí que no se van a ir a ningún sitio. No, hay 10 millones de ciudadanos israelíes. De entre ellos hay como 7 millones y medio de judíos, okay, vamos a decirlo así. El punto es no se van a ir a ningún sitio, ¿verdad? No, o sea, la mayoría tienes que vivir con en esa circunstancia, sí. Y ahí es donde muchas veces estas visiones progres de lo que está pasando pierden también esa esencia, ¿verdad? Y luego las otras visiones radicalmente e incontestablemente a favor de lo que está pasando también olvidan, que quiero preguntarte sobre eso, la condición en la que están los palestinos ahí, sí, que sí son ciudadanos de segunda, tercera categoría y que sí tienen vedados un montón de derechos que, vamos, como liberal es infumable que tengas a gente ahí sin esos derechos y sin que se les dé una salida. O sea, gente que no puede salir de ahí porque no tiene un pasaporte que le respalde, digamos, por ejemplo. Que no puede viajar, que no puede... Pero antes de ir a eso te había interrumpido con los amigos de los tirabuzones. Siempre existieron estos judíos ortodoxos, pero han ido adquiriendo mayor número y mayor importancia. ¿Por qué? Por razones demográficas. Sí, en 48, cuando se creó el Estado, eran como unos 100. Y el Estado israelí, Ben Gurión, que era laico, se sentía como mal porque pensaba, después del Holocausto, el genocidio judío, que toda esta forma de vivir se aniquiló casi completamente, entonces vamos a dejarles... Preservar, digamos, la cultura, como las tradiciones, entonces no tienen que hacer el servicio militar, solo pueden estudiar estudios judíos de Talmud y lo que sea. Ellos crecieron exponencialmente y hoy en día entre los niños que empiezan la escuela, hay como un 30% que son judíos ortodoxos. Y como en Israel no hay separación entre Estado y religión, hay partidos políticos que son de judíos ortodoxos. Y estos judíos ortodoxos, como van a la escuela ortodoxa y no saben nada aparte de lo que les enseñan en esas escuelas... O sea, es un sistema de educación pública paralelo, sin control del Estado. Que no hay matemáticas, no hay ciencia, no hay biología, no hay inglés, no estudios cívicos. No entienden qué es la democracia, por qué es necesaria, cómo pueden llegar a un sentido común con los otros que viven en su estado. Entonces, pero sí que eligen en las elecciones. Y eligen solo a los partidos ortodoxos, que sí hay dos. Un partido sefardí, un partido askenazí. Ahí sí que hay la separación. Y esos partidos han ido creciendo y hoy en día tienen como... el 15% del Parlamento. Sí, el 15% del Parlamento son judíos ortodoxos y en 20 años van a ser 30% y van creciendo. Entonces Netanyahu, que tiene su partido Likud, ese populista, se ha ido enganchado con ellos. Y hay otros. Esos son los ortodoxos. Solo una pregunta sobre ellos. Una cosa que me llamó la atención, tienen una vida subvencionada, ¿verdad? Subvencionada. No trabajan. Los hombres no trabajan. Las mujeres suelen trabajar en educación. Los hombres no trabajan, solo estudian estudios judíos y el Estado subvenciona los estudios y la vida.
No, o sea, estos aquí, digamos, para los amantes de Israel, aquí tendrías a muchos que los llamarían unos huevones vividores del Estado. sí. Porque ellos son, que es como que les dan una pensión o cómo es la cosa. Sí, les dan, cada mes reciben como un cheque para los estudios y un cheque para la familia. No es mucho dinero, pero sí es un desincentivo para trabajar, porque si trabajan, les quitan parte del dinero. Entonces, ese sistema crea como una población que no... Dependiente Dependiente digamos, del Estado, no paga impuestos, claro, no va al ejército. O sea, esos 3 años obligatorios no los hacen, no. Entonces, y tienen Claro, es mucho que poder político. A lo mejor cuando eran los cientos tenía sentido, pero 15% de la población viviendo, digamos, de la parte productiva de la sociedad también es un Viviendo problema. y teniendo una ideología muy radical. Ellos no están como muy conciliadores y diciendo, bueno, vamos a vivir con los laicos y ver a mujeres con bikini en la playa. No, ellos quieren tener un Estado mucho más religioso, mucho más cerrado, como tipo Irán, un régimen mucho más... Entonces, no son... digámoslo, muy inclinados a hacer concesiones. Entonces, esto hace la vida política muy con choques. Y hay otra parte de la población que ha crecido mucho y que han adquirido una importancia muy grande después de la guerra de 1967, cuando Israel creció, conquistó los territorios ocupados, Cisjordania, Gaza, los Altos del Golán, y un movimiento que era pequeño de judíos religiosos, pero no ortodoxos, eran solo con kippah, que se llama, eran nacionalistas religiosos. Empezó el movimiento de colonos. De los colonos. Que decían, ahora empieza la verdadera llegada del imperio israelí de antaño, vamos a regresar a nuestra tierra prometida, porque Cisjordania sí que era en tiempos bíblicos el corazón del imperio judío, y vamos a colonizar esta tierra, y ellos también crecen y son un poder político muy importante hoy en día. Entonces digamos, la coalición del Likud, populismo demagógico, sí, que ya has explicado, más este 15% de ortodoxos y más los colonos. Y que son, digamos, en términos políticos... En términos políticos tienen también como 15, o más, un poco, entre 10 y 15% de... Entonces, claro, alguien como Bibi se acaba radicalizando también en sus posturas, porque la coalición que le soporta en el poder es una coalición que tiene una visión mucho más radical, ¿verdad? Sí. Y mucho más anti-negociación y antisolución de la que se podía imaginar cuando sí se estuvo a punto de tener una solución, ¿verdad? Una paz. Yo ya no soy tan joven y con lo que veo, hubo una época cuando era posible llegar a un acuerdo de partir el país en dos. Era en los años 90, cuando tuvimos el último gobierno laborista fuerte, con Yitzhak Rabin, que era primer ministro laborista, y ahí empezó con la conferencia de paz en Madrid, de hecho. Empezó un proceso de unos años que Israel llegó a acuerdos con los palestinos. Por primera vez Israel reconoció el hecho del pueblo palestino, y que los líderes de la OLP, de la Organización de Liberación de Palestina, eran los que son el liderazgo de los palestinos, y ellos, los palestinos, conocieron al Estado de Israel. Empezó un proceso de como separación. Pero lo que pasó es que estos movimientos, el gobierno israelí nunca decidió a meterse contra las fuerzas de los colonos, por ejemplo. No llegó a decir, sí, tenemos que partir el país en dos, crear un Estado palestino, los judíos que viven ahí en Cisjordania tienen que salir de ahí. Nunca llegaron a decirlo, tenían miedo. Entonces, en 95, cuando un judío radical, colono, asesinó al primer ministro Rabin, toda la fuerza del proceso de paz se diluyó, se fue. Que son esos momentos históricos que uno dice, ¿qué pasa si no hubiese pasado? ¿Qué efecto hubiese tenido
pues que se hubiese quedado en nada o que hubiese sido solo un intento de asesinato. Yo ¿verdad? pienso que era el hecho político más importante de la historia de Israel, porque Rabin sí que era, como era ex militar, él era el jefe del ejército en 67, él conquistó los territorios, no era un burócrata o flojo o algo así, era un militar y él decidió ir a la paz, entonces era un líder carismático, claro, muy popular, y sin él el movimiento por la paz perdió un líder muy importante. Yo que he vivido personalmente, yo he estado en este meeting donde fue asesinado. ¿Tú estabas ahí? Sí, en el 95 era justo antes de irme al ejército, 18 años, justo acababa el colegio y fue como un gran meeting en el centro de Tel Aviv para apoyar al primer ministro que iba más adelante con la paz y ahí fue asesinado y yo me acuerdo esos días terribles que me di cuenta que esto va a ser un gran drama en la historia de Israel. Ya en esos días nos dimos cuenta de esto. Y bueno, pasó lo que pasó después. El primer ministro que le sucedió, de hecho, fue el mismo Netanyahu de hoy, que ganó las elecciones en un porcentaje mínimo de votos. Pasaron, habían como atentados terroristas los meses después y muchos tenían miedo de los palestinos sin el líder carismático que teníamos antes y entonces muchos optaron por un líder nuevo, joven, que se educó en Estados Unidos con un inglés muy, muy bueno y se parecía como un líder para el nuevo milenio, Netanyahu. Y Netanyahu, de hecho, desde que nombró primer ministro, él dedicó su carrera política a acabar con la idea de dos estados. Él sí que es demagogo, es populista, no tiene reparos, puede ir con cualquier aliado político, pero sí que es muy nacionalista y no cree en la posibilidad de dos estados. Entonces él, que es primer ministro desde hace muchos años, colonizó con fuerza Cisjordania. Sus gobiernos han ayudado a crear una población judía bastante grande en Cisjordania. Los judíos ortodoxos siempre son bajo como una forma de tutela o protección del Estado. Siempre les den todo lo que quieren. Sí, o sea, garantizan, digamos, su estatus. Sí. Y no les dicen, venga, huevones, pónganse a trabajar, sino que lo que les sí favorece políticamente. Siempre Netanyahu era bueno para los negocios, porque era un liberal, quieren un Estado pequeño, no muchos impuestos, y entonces también los negocios eran muy favorables a sus gobiernos, hasta los últimos años que empezó a radicalizarse demasiado para... Pero de alguna manera, no por justificar a Netanyahu, pero la radicalización también tiene que ver con ese cambio demográfico que hace que cada vez más venda y que haga que gane elecciones, que a él le interesa ganar elecciones porque perderlas significa que acaba en la cárcel por corrupción, ¿verdad? Sí. Entonces está también, y es curioso la figura de este gran líder, porque es un líder que ha dominado la política, iba a decir guatemalteca, la política israelí durante mucho tiempo. O sea, al final estás hablando de que su primera entrada en el poder es en el 95 y que hoy sigue siendo primer ministro. Y ha estado fuera, adentro, pero al final estás hablando de una presencia importantísima desde el 95 hasta hoy, que estás hablando de 30 años, ¿verdad? O sea, es una figura dominante en la política israelí de hace 30 años. En la guatemalteca. Y él, bueno, en la guatemalteca viene aquí y gana las elecciones, no tengas ninguna duda, ¿verdad? Pero hay unos incentivos personales de él, siento yo, sobre todo en la última etapa, donde, claro, él vive una vida, el nene está viviendo en Miami, ¿verdad? Tiene una mujer bastante mimada. Tiene una mujer que le gusta una casa para peluquero, una casa para... bueno, historias de estas. Pero es lo que no hay... El niño en Miami vive una vida bastante progresista, vamos a decirlo así, digamos, liberal, viviendo su vida como él quiere vivirla, ¿verdad? ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga en ese plan? Con escoltas pagadas por el Estado israelí. Y todo esto ha llevado a que él haya entrado supuestamente, ¿no? En esquemas de corrupción
y un sistema judicial que ha ido detrás de él, vamos a decirlo así, que lo ha investigado, y una pelea a muerte que ha tenido él contra el sistema judicial a través, obviamente, de la política para controlarlo y para procurarse impunidad. ¿Es una buena descripción, Sí, digamos, de lo que ha buena pasado? descripción. Lo que nos faltaba en Israel es problemas de esta categoría, Sí. como si no hay bastantes problemas con los vecinos y lo de la paz. Lo que pasa cuando hay, bueno, es general en el mundo. Aquí en Guatemala, como el presidente se va tras 4 años, en Israel no es así. Como el sistema parlamentario, el parlamento, si tienes mayoría ahí, te puede seguir eligiendo hasta el final de los días. Netanyahu supo hacer coaliciones y es un político astuto y lo Despiadado, increíble, digamos, sí. o sea, como figura política. Pero lo que pasa cuando un líder se queda en el poder sin fin tantos años, él se quiere casi Dios y que él siempre tiene la razón y la gente buena que estaba alrededor suyo se va. Y de hecho, muchos movimientos políticos del sistema son escisiones del Likud porque Likud. él lo ha convertido en su páramo personal, Sí, ¿verdad? sí, sí. O sea, tiene un grupo movimiento, de atláteres, de achichincles, los llamarías en Guatemala. El Guatemala. movimiento no se llama más Likud, le llaman ahora, bueno, no es el nombre oficial, pero todos le llamaron bibistas, los bibistas, el movimiento bibista. Entonces es personalizado completamente. Y él lo que hizo fue, él siempre tenía miedo de los medios de comunicación. Siempre pensaba que los medios de comunicación eran de izquierdas, que le quieren derrocar. Entonces intentaba poner su mano sobre los medios de comunicación. Y tenía como intentó crear un trato especial con directores de del grande periódico, de la grande compañía de telecomunicaciones, como yo te voy a dar esto, tú me vas a dar el otro. Estos son los esquemas de corrupción que salieron a la luz. Se me fue la palabra en español, ¿cómo se dice este trato? De cambios de bienes. Coimas, sí. Entonces, cuando el Ministerio Público, digámoslo, salió con esos casos de corrupción en 2019, decían, vamos a imputar el primer ministro. Hubo otros 2 primeros ministros que eran bajo sospechas, o Ariel Sharon y Olmert. Olmert dejó el poder, incluso antes de ser imputado. Netanyahu decidió, bueno, yo no me voy, yo voy a dedicarme a pelear con el Ministerio Público, con la Judicatura, que son también de izquierdas, con los medios de comunicación, que quieren derrocarle, el líder fuerte de la derecha de la nación. Y desde entonces empezó esta pelea muy, muy fea con la Judicatura, que, claro, cuando empezó este gobierno a finales de 2022, la idea era de cambiar el sistema de nombramiento de jueces, de tener todos los jueces bajo el control del gobierno. De eso sabemos aquí bastante. Nombrar los jueces directamente por los políticos, solo por los políticos, sin ninguna intervención de los abogados, la abogacía de las universidades, del público, nada. Solo los políticos. Cambiar las leyes básicas para quitar el poder de la Corte Constitucional, para que no pueda supervisar las leyes saliendo del Parlamento. Y bloquear algunas cosas, vetarlas, etcétera, etcétera. Sí, todo el poder en el mano del Ejecutivo. Esa era la idea. Y nosotros pasamos desde enero hasta octubre, pasamos la mitad de los días en las calles. Y yo personalmente, y mi familia también, yo tengo mucho que decir sobre el sistema judicial en Israel. ¿Tú trabajas ahí? Yo trabajo ¿Estás ahí. litigando en tribunales constantemente? La mayoría de los casos pierdo. Yo pienso que la judicatura tiene muchos problemas, especialmente en lo que va de derechos humanos de los palestinos. Pero, claro, sí que era la tercera fuerza, era independiente. Sí que era como paró el gobierno y el ejército israelí en lo que tenía que ver con la ocupación militar de los palestinos.
Y yo entendía muy bien que si el gobierno, y este gobierno, toma posesión o control de la judicatura, mi trabajo como abogado de derechos humanos en Israel se acaba. Y muchas otras cosas, pero lo mío se acaba. Entonces pasamos mucho en las calles, hubo como un movimiento muy grande, popular. Las élites de antaño, los sionistas clásicos, los kibbutzim, la burguesía de Tel Aviv, de Haifa, de Jerusalén, salió a las calles. Supongo que también la parte productiva del país, que va al ejército, los empresarios que pagan los impuestos, todos salieron a la calle y decían, ustedes quieren robarnos el país, quieren cambiarlo, quieren rehacerlo de una democracia liberal, con problemas, claro, pero que resuelve sus problemas en una forma pacífica, que tiene relaciones buenas con el mundo, con el Occidente, con el OCDE. Quieres cambiarles para ser como un país de nuestro entorno, de Irán, no sé cuál es la idea, o un dictador militar como hay en Egipto o en otros países del entorno. Entonces era una pelea muy dura y todo paró el 7 de octubre cuando empezó la guerra. ¿Y crees que Hamás, que es una organización que se las trae también, ¿verdad? Sí. Pero ¿crees que Hamás estaba viendo eso y diciendo este es el momento para desestabilizarlos como sociedad mucho más? Seguro. O sea, si hacemos esto, Sí. eso va a desgastar a todo el mundo, porque tampoco ha sido bueno para Bibi, ¿verdad? Bibi se ha visto como débil, se ha visto como claro. no nos protege, no es ese hombre fuerte que estábamos buscando, ¿verdad? Tú puedes imaginar un gobierno que sucede algo así bajo su Claro. control. Esto es que ahí es donde no hacía mucho sentido esta idea de que Bibi estaba detrás y que lo quiso y nada parecido, sino porque le debilita muchísimo. Muchísimo. Frente a gente que lo veía como un líder que Fuerte. nos protegía, fuerte y demás, que permitieses que pasase eso. De hecho, más bien Bibi, Netanyahu, piensa que hay una traición de parte del ejército, ¿verdad? O sea, él cree que alguien se la jugó. Él lo que dice es que él no tiene ninguna responsabilidad de lo que pasó. Los únicos que tienen responsabilidad son el ejército, los servicios de inteligencia. Él, sus políticas, el hecho de que es el primer ministro de tantos años no tiene nada que ver con lo que pasó, solo el ejército y lo que su entorno dice, tienen una red de influencia bastante poderosa, dicen que es una traición, que los militares son por parte de los sionistas laicos. Que son élite tradicional. Élite tradicional y no quieren a esa... Y lo mismo me imagino en Mossad, todo eso, el ejército, todos eso están compuestos de esa clase de gente. Sí, ¿no? claro, y no es no es una teoría inverosímil porque todos los ex altos cargos del ejército, del Mossad, salieron contra Bibi en este año de manifestaciones. Eran la cabeza de todas las manifestaciones y decían que él va a deshacer el Estado. Entonces, su entorno dice que fue una traición. Claro que no era una traición, los militares no tienen ningún interés en lo que pasó, pero jamás... lo hicieron muy bien. Ellos iban desestabilizaron muy bien. Desestabilizaron muy bien el Estado. No, lo que hicieron bien es planificarlo. Bajo la nariz de Israel, que es increíble, ¿verdad? Increíble, pero que los mejores servicios de inteligencia dicen por ahí del mundo y tal, algo tan grande como eso no lo pudiesen ver. Lo que pensaron los servicios de inteligencia era que los de Hamás, que controlaron la Franja de Gaza, tenían más interés en mantener su poder en el territorio gazatí y claro, Bibi dejó vía libre a flujos financieros desde Qatar, desde el Golfo Pérsico hacia Hamás. A un radical le conviene que del otro lado haya radicales. Claro, ¿verdad? porque entonces puede decir, mira, con estos no puedo hacer paz, no puedo hablar. Hay Cisjordania que es bajo control del OLP y ellos jamás, entonces no hay un liderazgo palestino unido con que yo puedo sentarme en la mesa y hablar. ¿Y cómo puedo hablar con esos radicales islamistas? Entonces, para él era un status quo manejable, él pensaba que los jamás eran interesados en dinero y él hablaba de llegar a un acuerdo
acuerdo de paz con Arabia Saudí, que tampoco les interesaba mucho a los palestinos, vamos a decirlo así. De hecho, jamás... en la época de Trump eso es lo que se vendió, ¿verdad? Que había habido una serie de acuerdos de paz con los Emiratos Árabes con gente Unidos, del Bahrein, entorno, digamos, con países del entorno, y que eso ya estaba solucionado, estaba muy lejos de estar solucionado. No era solucionado para nada. Los palestinos que siguen en la misma situación, pero como nadie les hacía caso... Hablemos de eso. La vida de un palestino en territorios de la autoridad palestina y demás es una vida muy jodida, ¿no? Primero, no tienen no son ciudadanos de un Estado, son sujetos a un régimen militar israelí, ajeno a ellos. No tienen poder político, como no pueden votar en elecciones. Y necesitan permisos militares para hacer cualquier cosa. Salir del país, trabajar en Israel, trabajar en su propio país, si quieren montar un negocio, si quieren salir de un pueblo al otro, todo necesitan permiso militar israelí. ¿Cuánta gente está en esa circunstancia? Hay como 3 millones de palestinos viviendo en Cisjordania bajo control militar israelí. Hay casi 2 millones en Gaza, que no era bajo control militar, pero el territorio era completamente bajo como una especie de... no podían salir de ahí, digámoslo así. Y hay los palestinos de Jerusalén Este, que tienen también un estatus especial en Israel. Israel anexionó la parte oriental de Jerusalén, pero los palestinos que viven ahí son como 300.000, no les han dado ciudadanía, solo son... Un estatus ahí en medio. También, entonces esto... Claro, estás hablando de millones de personas a las que se les tienen vedados sus derechos. Lo que está pasando hoy en día es que Israel formó un sistema de control muy singular. Tienes el Estado de Israel propio con ciudadanos judíos que tienen todos los derechos. Los ciudadanos palestinos tienen todos los derechos, salvo los derechos nacionales o comunales y también tienen muchos problemas de racismo y tal. Y hay los palestinos de Cisjordania bajo control militar, hay los palestinos de Jerusalén Este bajo una especie de control, hay los palestinos de Gaza bajo asedio. Entonces, pero Israel controla todo. Entonces los palestinos están como divididos bajo varias formas de control. Y algunos más asfixiantes que otros, sí, digamos. Sí, sí. Pero ninguna ideal, ¿verdad? Y sin ninguna opción de salir de este. Entonces, esto de firmar la paz con Arabia Saudí y Emiratos ¿no te soluciona Árabes, ese problema? claro, está muy bonito, puedes ir a Dubái a hacer compras, pero esto de los palestinos, si no lo solucionas, no haces nada. Y digamos, solo para entender, un movimiento político como el de Netanyahu, ¿qué solución le quiere dar a esa gente? O sea, porque al final, de la misma manera que uno piensa, hay 7 millones de judíos que no se van a ningún lado, estamos hablando de, al final, sumado, 6 millones o por ahí, que también necesitan una salida. Tú no puedes tener a 6 millones de personas encarceladas en distintas modalidades y esperar que todo esté bien y que no haya movimientos radicales que aprovechen eso y que no haya violencia y que no haya gente que básicamente se siente ahogada, ¿verdad? Esto no, tal vez hay que preguntar a representantes del gobierno, porque yo nunca he entendido cuál es la solución del problema. Claro. Lo que hablaban es mantener la situación como es, el status quo, los palestinos que sean buenos, que solo quieren trabajar. Y que se queden ahí. Sí, pueden ¿no? Con permisos ir a trabajar, dar comida a sus familias, estar quietos. Como es hasta ahora sin aspiraciones nacionales o quien hace problemas, claro, lo encarcelamos, lo mandamos a otros países, no sé, tenemos un sistema de control militar y de inteligencia muy fuerte sobre estos territorios, entonces no vamos a tener problemas militares. Tendremos que tener un fuerte poder militar, policial, de inteligencia para contener a la población, pero quien quiera vivir sin aspiración política puede hacerlo. Típico de los dictadores. Mientras no te metas, en una medida sí funcionó. Mira,
empezó la guerra en Gaza el 7 de octubre. En Cisjordania, Jerusalén Este y en Israel no pasó nada. Los palestinos no se han unido a Hamas. No han salido a las calles. Igual Hamas es una facción muy específica de todos los palestinos, ¿sí? ¿Verdad? Y la inmensa mayoría de los palestinos yo te diría que no quieren a Hamas demasiado. No, ahora sí que los quieren, claro, porque los ven como los luchadores por la independencia, la idea nacional palestina, pero claro, la mayoría de la gente no quiere vivir en un Estado islámico con un grupo armado que también es autoritario en sí mismo. Autoritario en sí mismo, sin derechos humanos, sin derechos a la mujer, sin derechos para minorías, sin nada. Entonces, sí, jamás tampoco es la solución. ¿Cómo has visto la reacción de Israel después del 7 de octubre? El 7 de octubre es horrible, hay que decirlo. Horrible. Para describirlo, tú estabas fuera, menos mal, ¿verdad? Sí, en ese momento, sí, visitando a familia afuera y tal. Sí. Pero estás hablando de ¿cuántos muertos? 7.000 muertos. 1.400 muertos civiles. Sí. Era un trauma, es un trauma, porque yo no sé cientos de secuestrados también. Cientos de secuestrados civiles, hay gente mayor de 80 y pico años, hay bebés, hay niños. La mayoría de los niños fueron liberados. Y solo para que la gente lo entienda, tú estás en tu casa haciendo tu vida normal, sí, imagínense en su casa en la zona 15, era un feriado, en la zona era un 11, feriado. Era un feriado, sí, y tal, domingueando, sí, y de repente entran enormes cantidades de gente armada y empieza a matar o a secuestrar a todo el mundo que encuentra. O sea, violencia indiscriminada. Y a violar. Y a violar. Indiscriminadamente, mataron, secuestraron. Lo más terrible, bueno, todo era terrible, pero hubo también, porque era feriado una semana, un festival de música, gente la más pacífica que hay, bailando música de trance en el bosque al lado. Entraron ahí, mataron a la gente ahí fuera que estaban como bailando y completamente desprotegida. Entonces fue un trauma bastante grande para la población. Lo que sucedió es que claro, después de esto, primero la población tenía miedo, porque no sabía qué iba a pasar si los de Hezbollah de Líbano, otro movimiento islamista radical, van a entrar del norte. De repente te sientes inseguro en tu propia casa, ¿no? Gente escondida en su casa, así 48 horas sin que hubiese una respuesta. Gente, ¿no? yo vivo en Jerusalén. Gente en Jerusalén no sabía si van a llegar milicias de Hamas a Jerusalén a matarles en sus casas. Gente se ponía en una habitación en la casa con agua y pan y ahí con la luz encendida para ver qué pasa. Entonces el miedo y claro, el ejército tenía que hacer algo duro para mantener como el poderío israelí, el control del que hablabas y demás. Y la gente empezaron ahí a bombardear a Gaza. No vamos a entrar en esto en el derecho internacional humanitario, pero la gente en Israel nunca les había visto tan... No les daba ni un duro lo que pasa con los palestinos en Gaza. Claro, decían, los que nos hicieron esto, a nosotros no nos interesa lo que pasa en Gaza, si mueren civiles bajo los bombardeos, si mueren civiles que no hay comida, es su problema. Ellos empezaron con esto y ahora lo que les pasa es su problema. Y con el gobierno muy radical de derechas y con... Que además se ve débil y que quiere aparentar ser fuerza. Y con una fuerza militar que se vio como... los pantalones bajo, sí, así se dicen en hebreo. Entonces todo esto, y ahora miramos lo que pasó, lo que está pasando en Gaza, un debacle para Israel, que claro, es un calvario humano lo que está pasando ahí. Yo como abogado de derechos humanos, para mí es insoportable. Y los gazatíes sufriendo ahí y los israelíes que no ven, no quieren ver, y todo el mundo... traumatizados por lo que pasó el 7 de octubre, radicalizados por el ambiente. Sí, y nadie quiere pensar o saber del contexto, por qué ha pasado esto, qué ha sucedido antes que ha llevado a que pase esto.
solo... Está mirando el dolor de ese momento. De ese momento y intentando salir por la fuerza. Entonces eso es un escenario muy, muy duro y la verdad es que la situación es muy, muy, muy dura. Te voy a hacer quizá la pregunta más difícil, ¿no? ¿Hay esperanza? O sea, porque estamos describiendo un país en creciente cambio demográfico que lleva a la radicalización, una población palestina ahogada que acaba, digamos, cayendo en esta clase de reacciones violentas como las del 7 de octubre, un líder que es quizá el peor líder que se puede imaginar en estos momentos, que tiene todos los incentivos para ser especialmente violento y agresivo. Claro, hablar de una solución de 2 estados o de un estado plurinacional parece un chiste en estos momentos. ¿Tú ves esperanza en este ambiente? La verdad es que es difícil ver esperanza. Yo no veo fuerzas dentro del país que son bastante fuertes para lidiar esta situación y hacernos salir de este... ¿No ves liderazgos políticos, no, porque grupos sociales por fuertes? La demografía. Hay líderes políticos que hablan de otra solución, de otra salida, de cómo salir, pero son un grupo minoritario. No veo que pueden ganar elecciones. La mayoría de la gente piensa solo en como soluciones militares, de perseverar, incluso los que quieren sacar a Netanyahu no quieren cambiar de rumbo. Claro. Y yo, claro, lo que te decía, solo si con gran esfuerzo internacional por parte de Estados Unidos, la Unión Europea, entrar ahí e imponer una solución. Pero cómo esto va a suceder no lo veo. Hoy en día el mundo, tampoco vamos a hablar de eso, pero el mundo está bastante revuelto con la guerra en Ucrania. Otra vez se habla de una guerra fría. Los países en la Unión Europea están hablando solo de fuerza militar, de adquirir fuerza militar, de guerra, y ahora empezar de tomar incentivo de hacer algo, sí, de cambiar la situación en Israel-Palestina. Eso me parece un poco difícil de imaginar, pero es necesario mucha ayuda internacional, porque los dos pueblos, el judío y el palestino, el israelí y el palestino, no están capaces hoy en día de salir de este... O sea, si no hay un shock externo, tú no ves posibilidad ahí internamente de solucionar absolutamente nada. Muy difícil. ¿Tu solución sería la de 2 estados? ¿Crees que eso es lo ideal? Yo pienso que no es la solución ideal, porque va a ser muy difícil hacer la separación por la gran cantidad de judíos que viven en Cisjordania. Pero hay que tener una forma de separación para que los judíos y los palestinos primero tengan una oportunidad de tener su propia identidad. De ser ciudadanos plenos, digamos. Sí. Y tal vez no, porque separación completa no se puede hacer, porque los palestinos sí que son mucho más pobres, mucho más aislados del mundo, necesitarán la ayuda de Israel o lo económico, el amparo, pero tener como una confederación, algo así, un estado grande y 2 estados dentro, como confederados. Tal vez, si esto existe 20, 30, 40 años, se podría hablar de algo más federal, o si se llevan bien los pueblos. Pero hay que tener una forma de separación. El problema es que no hay ni el mínimo grado ahora se me escapa la palabra, que necesitas tener voluntad, no solo voluntad, pero yo tengo que tener confianza en ti, confianza entre los dos pueblos para construir ese nuevo método de gobernación. Porque el 7 de octubre es una
es una Los cuchillada en la palestinos espalda. hablan de la Nakba y ahora el 7 de octubre y cómo vas a hablar de confederaciones y federaciones con esta gente. Hay que expulsarlas, hay que matarlas. Y el gobierno de hoy, ellos dicen que la solución es colonizar a Gaza, como echar a los palestinos que viven en Gaza a no sé dónde y colonizar a Gaza con judíos y mantener bajo control militar todo el territorio y seguir ahí con el plan divino de... Ese es el poder político en Israel de hoy. Y los palestinos, hay Hamas, pero el otro no tienen liderazgo. Entonces, sí, mi solución... Y radicales de un otro lado desde fuera no ayudan tampoco la situación. No. Ni los que creen que va a venir la venida segunda de Cristo y que Israel está preparándose para no sé qué y que va a venir Armagedón antes, o sea, y todas las tonterías que son nocivas, ¿no?, para esa región, ni tampoco los megaprogres que quieren From the River to the Sea y que lo que quieren es lo que quieren es que casi que se expulse a los judíos también de ahí. ¿Expulse a dónde? Exacto. ¿Dónde? ¿A dónde? Es que es la imposible. mitad de el 60% de la población ni siquiera tiene una identidad nacional que no es israelí. No es que hay países... Yo soy rumano, por ejemplo, tengo como... Tu origen es rumano. Mi origen, mis dos padres son rumanos, entonces soy rumano, pero la mayoría no son como yo. Tu padre muy joven se fue de Rumanía y mi madre también. Pero la gran mayoría no son. Tienen un padre que mitad iraquí, mitad, no sé, italiano, el otro es mitad polaco, mitad francés. Entonces, ¿qué haces con esta? Hay una población indígena israelí, ya sí, o gente de 2, 3 generaciones, 4 generaciones israelí, que ahí ¿qué país? No se van a ir y los palestinos tampoco van a irse. Entonces, hay... sí, es la segunda avenida, estas cosas, ya vemos a dónde llegamos con esto. La gente de ahí sufriendo, muriéndose, sin paz, sin estabilidad, esto no es la solución. Entonces hay que pensarlo racionalmente. No. El problema es que en ese escenario la racionalidad pierde fuerza. ¿Y si te quedas aquí, en Guatemala? Aquí no sé, te dejo a ti lidiar los problemas de Guatemala, no sé si, si yo... Da la sensación de que tus problemas están peor, te digo, da la sensación de que aquí hay... Yo creo que esa es la... Y lo decíamos, ¿no? Y cuando estábamos disfrutando de las carreteras guatemaltecas, ¿verdad? Sí. Que nos extorsionaron, los peajes informales, ¿verdad? Y cosas así. Pero yo te decía, yo creo que la diferencia, después de habernos encontrado después de tanto tiempo, ¿verdad? La diferencia es que yo sí tengo esperanza de este país y tú no pareces tener demasiada esperanza del tuyo. No. Y creo que eso es... O sea, los problemas pueden ser jodidos de los dos lados, ¿no? Pero hay una diferencia radical cuando el futuro ves que todavía tienes una oportunidad de lucha y luego del lado de Israel, como te das cuenta que es como que casi estás viendo un carro que se va a estrellar y después de estrellarse ya vamos a ver qué va a pasar. Sí. Pero esto... Mucha gente habla del Titanic. Sí. Nos hemos extendido bastante, ¿va?, en la conversación, pero esperemos que le sirva a la audiencia de Tangente. Nos hemos salido un poquito del tema de Guatemala y del Congreso y de los gobernadores y de lo que ustedes quieran, pero creo que era importante. No habíamos tocado el tema de Israel así en profundidad, pero era importante para nuestra audiencia, creo yo, que es una audiencia informada y cosmopolita, que de alguna manera también le demos un contexto. Creo que hemos dado un contexto bastante amplio en esta hora y media ya. Estas de las entrevistas más largas que hemos tenido. Mi querido amigo, gracias por venir aquí. Además es una forma de que yo les enseñe a mi amigo, ¿verdad? Y lo saque. Sabe rumano, sabe inglés, sabe francés y obviamente hebreo, o sea, y no vea cómo los habla todos igual de bien que el español. Rumano incluso mejor, ¿verdad? Sí, rumano es mi idioma materno, de hecho, mis abuelos hablaban rumano. Muchas gracias por haber estado aquí. Y gracias a ustedes, ya saben, denle a el botón de suscribir
y síganos en nuestras redes sociales, Tangente GT. No se olviden de escucharnos todo lo que puedan y todos los días. Nos vemos en la siguiente.